con el mismo ánimo. Ya le avisé a Claudio y a Daniel de que los 3603 no existen. No sé cuál es la sección 3603. 3603. Uno es marketing y el otro es finanzas. Uno de los dos no existe. Se supone que se va a arreglar hoy día, todavía no, ni siquiera deben aparecer en el sitio virtual. Sí. Esperemos que de aquí a que termine el módulo se lo carguen. ¿Ya? Comencemos. Con esto terminamos la clase pasada, con el problema económico. ¿Qué es lo que es el problema económico? ¿Quién se acuerda de qué estábamos hablando? Hablamos de economía y hablamos de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y los recursos son limitados y infinitas. ¿Y por qué serán infinitas? ¿Nacen de dónde? No, está bien, es que está bien. ¿Y por qué se han puesto a pensar eso de por qué la gente tiene necesidades ilimitadas siendo que sabe que no puede optar a más cosas? Por mejorar la calidad de vida, la publicidad, por seguir una moda. El sistema, ya hay veces, claro, que por osmosis se te van generando. Pero hay una frase de algún economista, no sé quién la habrá dicho, y que tiene mucha relación respecto de esto, y que dice que la persona mientras más tiene, más gasta. Hasta me imagino un nivel. O sea, yo jamás voy a llegar, no sé, a probar sin pasar ese nivel, porque yo sigo gastando. Pero después de ese nivel me imagino que ya no hay posibilidad de gastar más y tienes la posibilidad de invertir y darte vuelta con tus inversiones, me imagino. Pero a lo que iba este economista es que la persona no tiene capacidad de ahorro, o muy poca capacidad de ahorro. Prefiere gastar más en el día a día y consumir más en el día a día, generando más necesidades, ¿no es cierto?, que guardando recursos para cuando esté la vaca flaca, como lo hacen las ardillas, ¿no es cierto?, guardando bellotas para el invierno. Nosotros no somos ardillas, no funcionamos como ardillas. Si tenemos muchas bellotas, las vamos a consumir todas al tiro. Y después vamos a estar llorando en el invierno, ¿no es cierto?, que no tenemos alimento. Esa es una condición humana que habla de lo poco inteligente que somos, siendo que somos la raza inteligente de este planeta, que no actuamos, ¿no es cierto? De repente actuamos visceralmente y no actuamos consensuadamente. Y eso pasa a todo nivel. Pero llega un punto en que los que más tienen, me imagino yo, es porque ya no tienen posibilidades de gastar más. No existe, ¿no es cierto?, en qué ya te compraste tu Ferrari, ya te compraste la casa en la playa, la casa en la nieve, la casa en el campo, ya no tenéis más casas que comprarte, o sea, afuera, y se acabó, ¿no? Pero tampoco significa, o sea, ya lo toman los recursos, lo toman como un capital. No es para su beneficio. Ya no es para, claro, exactamente, es para el respaldo de. Ya, pero tenemos claro que el problema económico es que el volumen de necesidades sigue creciendo, y el volumen de recursos sigue bajando y sigue bajando. Y hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, en una economía que está, como la chilena, ¿no es cierto?, que está golpeada por la inflación, ese volumen de recursos con lo cual cuentan los consumidores para poder satisfacer ese crecimiento de necesidades, cada vez se hace menor.
Nominalmente es el mismo, pero en términos reales tenemos menor poder adquisitivo. Y esto genera una sensación de escasez. Cuando las necesidades son muchas y nosotros no pudimos cubrirlas, nosotros empezamos a ver que falta dónde ir a comprar. Y esa sensación de escasez a veces solamente es subjetiva. Porque yo no puedo satisfacer mis necesidades, pienso que hay escasez. Pero resulta que el mercado no se ha achicado, ¿no es cierto? El mercado del productor sigue ofreciendo una misma cantidad de productos, solamente que yo, como no puedo, porque no tengo los recursos necesarios, porque quizás es más caro, no puedo satisfacer esa compra, empiezo a alegar, ¿no es cierto?, de que eso es escasez. Y aquí crece un tema importante, que lo vamos a ver después cuando veamos las curvas de oferta y demanda y cómo opera diferentes efectos en esa curva de oferta y demanda con el punto de equilibrio. Hay efectos de impuestos, hay efectos de ¿cómo se llama?, de escasez, de abundancia, y hay un efecto que se refiere, ¿no es cierto?, a un producto de la escasez, que es el mercado negro. El mercado negro en la economía juega un rol muy importante, ¿no es cierto?, respecto de el consumo. Porque la gente se desvía hacia el mercado negro. Está dispuesto, ¿no es cierto?, a comprar artículos de menor calidad, con menos respaldo, ¿no es cierto?, pero para satisfacer esa necesidad. Ya lo vimos con esta, ¿cómo se llamará?, esta política como le dijo la alcaldesa, de recuperación de espacios, cómo se han eliminado un montón de puestos, ¿no es cierto?, de mercado negro, ¿no es cierto?, que habían en Estación Central, que habían en el lado de Mapocho, ¿no es cierto?, que, ¿para qué decir lo que es Santiago Centro? Y aquí, y hay que ser tajante, aquí no hay que echarle culpa a la migración, no hay que echarle culpa a nada de eso. Hay que echarle la culpa, ¿no es cierto?, a quien encontró el negocio, ¿no es cierto?, detrás de esto. Porque hay un negocio detrás de todo esto, que está jugando en contra de la economía chilena, que es quién importa todo eso y quién lo distribuye. Muchos políticos han dicho, y no sé por qué no se ha hecho mucho, ¿no es cierto?, que en vez de perseguir a la persona que vende en el comercio de la calle, ¿no es cierto?, persigamos a quien está importando esa cantidad de cosas que la gente está teniendo en la calle. Porque esas cosas no aparecen de los árboles. Tampoco aparecen, ¿no es cierto?, fabricadas por nosotros, porque no son fabricadas por nosotros, sino que son importadas. Acá a lo más le ponen, ¿no es cierto?, el loguito de la marca. Esas cuestiones se venden por tira y después tú las pegáis nomás. Pero el producto en sí es importado. ¿Por qué no perseguimos ese tipo de...? ¿Por qué es tan negligente la aduana chilena? Si por ahí entran las cosas. Si nosotros paramos el tema si llegáramos a detener este tipo de comercio desde el inicio, no existiría bajaría en forma importante el comercio callejero, ¿no es cierto?, acá y en todas partes. Porque, no habría oferta callejera, no habría mercado negro y volvería, ¿no es cierto?, la gente a comprar en el mercado formal, que eso es lo que se está buscando con esta recuperación de espacio. Lo malo es que cuando este tema, ¿no es cierto?, se transforma en un tema potente, el mercado negro, empieza a regir en la economía. Empezáis a matar a los negocios, así de simple. El que vende productos y servicios ya no tiene capacidad de venta. O sea, no sé si ustedes se dieron alguna vuelta alguna vez en el último tiempo por Made.
imposible pasar a un negocio, porque no te dejaban entrar, así de simple. De hecho, profesora, yo voy harto a May. Bueno, ahora cuando corrieron a los vendedores ambulantes y legales, se corrieron 2 cuadras hacia adentro. Y justo me tocó ver un negocio que estaba patentado y todo, que vendían pijamas, estos como enteritos, animalitos y todo, y ellos los vendían a 8.009. Y afuera de su local había un gallo con Una mantita. con los mismos la mantita con los mismos pijamas a 5.000. Entonces, claro, la gente de partida ve al que está en la calle y no ve al que está dentro pagando patente y todo. Y matáis el comercio. No tiene cómo competir. No tiene, exactamente. Y así han muerto muchos, o sea, el centro de Santiago, antiguamente, esto es un tema ya personal, pero yo recuerdo que era bonito ir a pasear al centro de Santiago. A mí me llevaban el día domingo al cine y uno pasaba después al Café Paula a tomar once, se me cayó el carnet. No sé, todavía existe, así que no vengan a contar tú. Todavía existe. Al lado de Sauri. Así que, sigue estando ahí, en la misma galería. Al frente. ¿A dónde? Bueno, también está cerrado. También alcancé a llegar allá. Pero era bonito el centro. Y tú podías ir pasear y cuando ibas de compra ibas a comprar el centro. Hoy día tú ¿a qué vas al centro? A que te asaltan, ¿no? A que te asalten porque ¿para qué te fuiste a meter allá si no hay nada que comprar? Además, ¿no es cierto? Pero no hay mucho más comercio. La calle Estado, que para las damas era la locura, con los zapatos eran 2 cuadras o 3 cuadras de solamente zapatería. Hoy día prefieren irse a un mall, ¿no es cierto?, donde los tienen, son las mismas zapaterías, ¿no es cierto?, quizás los cobran más caro, pero cerraron también todas las tiendas de zapatos en el ¿cómo se llama?, en el centro, en el Estado. O sea, ¿ah? No, pero las menos, antes eran todas, una pegada a la otra, no sé cómo competían, porque incluso vendían los mismos productos, pero era una pegada a la otra. Hoy día habrá una cada 2 locales, todavía quedan, pero han cerrado muchas. Y la vuelta también de, ¿cómo se llama?, de huérfanos con Estado también han cerrado muchas. En fin, el centro hoy día es una debacle que refleja muy bien, ¿no es cierto?, este tema de la incorporación del mercado negro y del mercado callejero, cómo le ha pegado fuerte al... También se dio por una apertura que hubo en el mercado, porque esto de poder exportar todo de China y de otros países, también fue una forma de abrir esta ventana de que se metan competidores fácilmente. Antes las empresas eran como muy específicas las que traían cosas. Entonces el sujeto normal no tenía acceso a comprar volúmenes y eso después lo vendemos. Hoy en día uno se mete a internet, a AliExpress o cualquiera de estas aplicaciones y puede comprar volumen y se puede poner a competir con cualquiera, digamos. Sí, pero no por eso va a ser ilegal. No, claro, pero Si la ilegalidad es lo que te hace la diferencia. Claro que ligado como dice el compañero, ahí también son muchos locales que tienen que ver con el producto nacional. Entonces, la apertura de los comercios nacionales, desde como nosotros hicimos los tratados de comercio que tenemos en la actualidad, claro, también muchas de las marcas empezaron a exportar gran parte de los productos que antiguamente vendían de forma de fabricación nacional en ese mismo lugar, como Estado y alrededores. Entonces, en alguna forma, claro, esta apertura a los comercios legal, la de los tratados, también trae ese tipo de... Era porque sacábamos todo para afuera y no dejamos nada adentro. Claro, es decir, claro, y por el mismo precio, es decir, obviamente importaban y el costo era mucho menor al producto que se importaba en Chile. Pero si tú te fijas, nosotros no somos grandes productores. No somos grandes productores. Somos productores de algunas cosas en particular. Nosotros somos grandes extractivistas. Somos muy fuertes, ¿no es cierto?,
en sacar materia prima y vendérsela a otro para que después nos venda el producto más caro. Somos mandados a ser, ¿no es cierto? Pero, ¿y por qué no? Y no hemos aprendido, ¿no es cierto?, de incorporar la tecnología a eso. Claro, creo que igual los países, por ejemplo, como Argentina, que intentaron, porque en algún momento fueron muy fuertes en la producción de materias primas, es decir, industrializar el país. Claro, después con el tiempo se fueron viendo mermados por el mismo bloqueo y por las mismas, ¿cómo se llama? La misma distribución de productos desde Asia. Entonces, es decir, sus mismas fábricas terminaron cerrando porque el producto también que venía afuera también era mucho más barato que el que se fabricaba en el mismo país, y eso terminó con mercados automotrices, y de hecho incluso hasta el gas en un momento terminó siendo más factible para los países latinoamericanos traerlo de afuera que comprárselo al mismo Argentina que estaba al lado. Bueno, nosotros importábamos gas. Importamos todavía gas. ¿Y qué es lo que hizo Argentina? Cerró la frontera. O sea, pero ahora Argentina no es un ejemplo a seguir para nada, ¿no es cierto? Pero ellos lo que trataron de hacer, ¿no es cierto?, es darle un impulso a su producto nacional y ponerle una barrera inmensamente alta para importar cosas. Por eso los argentinos venían a comprar acá cuando les convenía, hoy día no creo que les convenga mucho. Venían a comprar televisores y todo acá. ¿Por qué? Porque ellos tenían allá una marca que incluso la producían ellos. La gran productora de artículos para el hogar en Argentina está en Ushuaia, la cresta del mundo para abajo, en el fin del mundo. Y ellos producen todos los artículos electrodomésticos para Argentina. Pero una pantalla de este tamaño, costaba fácilmente 800.000 pesos chilenos. Y ellos con 800 lucas se compraban un televisor, ¿no es cierto?, de 60 pulgadas. Y por eso se llevaban 4 o 5 televisores. Porque el acceso es lo que lo frenaba. Ellos querían subir su producto, y está bien, o sea, quererse un poquito más. Pero fue tanto el chauvinismo, ¿no es cierto?, de querer lo suyo, de que nos estaban dando cuenta, ¿no es cierto?, que le estaban cerrando las opciones de elección a su propia gente. Hay un tema ahí de la competencia que es como, a nivel mundial es como media desleal. O sea, no hay ninguna competencia que sea leal. Por eso voy, porque de repente grandes países que tienen posibilidades de crecer no pueden crecer porque si nos comparamos con India o Chino, y la producción de ellos es muy masiva, ¿y cómo competir? No, con ellos no hay cómo competirlo. No hay cómo competir. Entonces al final nosotros no podemos. El otro día tuve una discusión, una conversación que me explicaba un gerente que nosotros tenemos el cobre y podríamos fabricar muchas cosas con el cobre, pero los componentes para fabricar algo son tan caros, porque nos tenemos que traer de afuera, no los fabricamos nosotros, que al final hacer acá en Chile tecnología saldría más caro. O sea, no sería viable venderla afuera. Entonces, tanto que dicen que Chile debería industrializarse más, pero no existe el incentivo. Sí, lo que pasa es que yo entiendo eso, pero también existe otra forma. Invita a esas empresas, ¿no es cierto?, que son los que te están vendiendo esa parte que tú no tienes y la están fabricando afuera. Invítalos a que trabajen acá en Chile. Genérale condiciones favorables financieras y económicamente para que puedan trabajar acá y que den empleo a chilenos. Y al final esa materia prima se va a quedar acá. Es lo mismo que pasó con el cuestión de el litio. Que tanto alarde había, ¿no es cierto?, de que el litio y ¿cómo se llama?, y de que era el Soquimich y todo lo demás, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿de quién es el litio? ¿A quién lo tiene por la concesión por no sé cuántos años? Los chinos. Y van a implementar ahí lo más probable, porque el litio como litio no hace nada. Tenés que poner fábricas, ¿no es cierto?, y tampoco te va a servir poner una fábrica de ¿cómo se llama?, de batería. ¿Para qué? Trasladar una batería de acá, ¿no es cierto?, a los países industrializados donde se produce los autos no sirve de mucho. Podrían traer los autos para acá, las fábricas para acá,
Pero lo que pasa es que como es con los excedentes, o sea, cuando sacan el cobre, hay muchos minerales que en el proceso industrial se sacan y los chilenos tontamente lo están vendiendo no. así como Como relave. tercera. Sí, como relave. Claro, como relave. Claro, pero es que cuando usted habla de esas mismas condiciones, profe, ahí está de nuevo el mismo ejemplo que usted dio de la misma situación de los chinos. Entonces, ¿qué tan factible es para los chilenos que al final, y puede sonar muy feo, constantemente tengamos que bajar los pantalones para que puedan ir a alguna empresa? Porque de alguna forma responsable al final no van a venir. Es decir, la oferta que tenemos que hacerle económicamente, es decir, toma esto por toda la vida, o si no, no van a venir. Entonces, ese ahí siempre va a haber una constante. Es decir, esas decisiones políticas varían según eso mismo. O sea, si es que no regalamos básicamente los recursos, no vienen. Mira, tú lo acabas de decir, decisiones políticas, porque pasa al final por eso. Porque de repente aparecieron los chinos de un día para otro, acá. Soquimichi estaba y todos estábamos pelando a Soquimichi y de repente aparecieron los chinos que tenían concesión por no sé cuántos años más. Y eso no fue este gobierno, fue el gobierno anterior, que se fue con ese regalito, ¿no es cierto? ¿Y por qué no fue no hubo un tema transparente, ¿no es cierto?, de poder haber negociado abiertamente cuáles son las condiciones si los chinos necesitan el litio? Póngale condiciones. Políticas de Estado, no políticas de... Ni siquiera son políticas de Estado, son políticas de grupitos políticos, ¿no es cierto?, que quieren sacar, ¿cómo se llama?, ventaja. No políticas de gobierno, sino de Estado, pensando, digamos, en el futuro. Y pensando en el beneficio de algunos, lamentablemente. Y aquí no me quiero abanderar por ni uno y el otro lado, a pesar de que yo no soy, ya cacharon ya que yo no comparto ni rezo lo mismo que a San Lorenzo, ¿no es cierto? Pero de uno y otro lado, ¿no es cierto?, se han mandado embarradas grandotas. Pero volvamos a lo nuestro. Las necesidades, lo dijimos, ¿no es cierto?, van cambiando. Y nosotros mismos las hacemos cambiar, ¿ya? Y además van generando esa sensación de que van creciendo constantemente, ¿ya? Y eso es esa sensación de que yo no puedo satisfacer esas necesidades, va creando en el ser humano esa sensación de escasez. Pero esa escasez, le vuelvo a repetir, esa escasez es subjetiva. Porque puede haber el producto, podemos tener productos sustitutos, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos eso. Y si no lo tenemos, muchos lo igualan a esto, a pobreza. Si hay escasez, somos pobres, como país, ¿ya? Pero no significa una cosa, no es lo mismo que otro. La pobreza sería, ¿no es cierto?, si no tenemos los recursos necesarios para poder fabricarlo. Pero existen esos recursos necesarios. Lo que pasa es que nos dan abasto con lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, satisfacer. Y ahí viene un segundo dilema, ¿no es cierto?, o problema económico. Que ante esa posibilidad, ¿no es cierto?, de escasez, se nos abre un nuevo escenario en el que tenemos que elegir. ¿Ya? No sé si la próxima clase o la subsiguiente, cuando veamos la curva de indiferencia, es, de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, es cuánto yo como consumidor estoy dispuesto a ¿cómo se llama?, a sacrificar para poder conseguir lo que yo quiero. Hasta dónde me es indiferente, ¿no es cierto?, el poder dejar de consumir un bien. Y aquí se generan al final tres problemas. Uno que es la escasez, otro que es la obligación de tener que elegir, y el tercer problema es que al elegir vamos a tener un costo de oportunidad. Porque voy a tener que elegir uno por otro, un producto por otro, y no toda la tasa de cambio va a ser siempre constante. Esto normalmente se ve en la producción. Cuando yo no sé qué producir, tengo, por ejemplo, una cantidad de factores productivos y tengo que ocuparlos.
y yo sé que si ocupo tanto de uno voy a conseguir tantos productos, y si ocupo tanto de otro voy a tener tantos productos, y si combino voy a tener tanto. ¿Cómo balanceo, ¿no es cierto?, para poder tener la mayor ganancia? Y yo tengo que tomar la decisión, ¿no es cierto?, como productor, de elegir cuál es la cantidad que voy a consumir de cada factor para poder producir ¿cómo se llama?, la cantidad de bienes que me da la mayor utilidad. La escasez, como les dije, ¿no es cierto?, es un tema relativo, no es un tema cierto, porque tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con factores de oferta y demanda que pueden ser estacionales, tecnológicos y sobre todo políticos. Hoy día, y que a raíz del tema de la nueva Constitución, ¿no es cierto?, salió nuevamente a la palestra de que hay una escasez de viviendas sociales. El tema de las viviendas sociales siempre ha faltado, pero por mucho rato, ¿no es cierto?, estuvo callado el tema. Y hoy día, ¿no es cierto?, producto de que en la Constitución dice una cosa, en la nueva Constitución dice otra, ¿no es cierto?, y empezamos a alegar de que cuánto es lo que está dispuesto el gobierno hoy día a poner en ¿cómo se llama?, en lucas para crecer la oferta de viviendas sociales, o cuánto, ahora yo no las voy a entregar, no se las voy a vender, se las voy a arrendar, ¿no es cierto?, a los chilenos. Y ahí empezó todo un dilema que no tiene mucho que ver, pero el tema de la construcción de viviendas sociales pasa por un tema político. ¿Cuántas lucas yo estoy dispuesto a poner como gobierno, o como Estado en realidad, para no ponerle un tinte político, ¿no es cierto? ¿Cuántas lucas estoy dispuesto yo a poner como Estado para disminuir, ¿no es cierto?, el déficit de viviendas sociales? ¿Cuántas lucas estoy dispuesto yo a poner como Estado para disminuir la lista de espera de, ¿cómo se llama?, de especialistas que hay en el sector salud? Porque esas son lucas que hay que poner. Hay que hacer atractivo la oferta de pega, ¿no es cierto?, para que lleguen más, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, especialistas a trabajar en el sistema de salud. Si hoy día no es que hayan especialistas y no quieran atender. Es como ilógico que si a ti te dicen, oye, ¿sabes qué necesito? Tengo, no sé, 500 personas por atenderse de traumatología. Te las pago a tanto. Y es un mercado cautivo para ti. O sea, prácticamente tú tienes un sueldo asegurado todos los meses. Y no hay gente que, ¿cómo se llama?, que esté dispuesta a eso. Quizás porque el sistema es nefasto, el sistema propio de administración de salud, porque los sueldos son malos, porque las condiciones son malas, no sé. Pero ¿cuánto estoy dispuesto yo a poner como Estado para que eso se mejore? No basta con decir sistema universal. No es que esté diciendo rechazo o apruebo, pero no basta con decir eso. Hay que decir, ¿no es cierto?, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde vas a sacar la plata? Y eso nos ha dicho. Escuchaba ayer o antes de ayer, después de que tuvimos clases, sí, el sábado, puse la Bio Bio, que en la noche habla pura copucha, y hablaba de que el presidente estaba comprometiendo recursos para reforzar los trenes, ¿no es cierto?, en Talca. Súper bien. ¿Y de dónde voy a sacar recursos? Si hoy día no hay recursos, hoy día no hay plata. O sea, lamentablemente es feo decir eso, ¿no es cierto? Pero hoy día la balanza, ¿no es cierto?, está jugando en contra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿El país qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hacer lo mismo que Argentina. Salir a buscar deuda. Y lamentablemente, esto desde el estallido social hasta ahora, el estallido social nos jugó muy feo nosotros a nuestra credibilidad como país.
nuestra tasa, ¿no es cierto?, nuestra coeficiente de, como decir, de pureza de país, bajó. Y hoy día nos van a ofrecer crédito, o sea, el que tiene plata te va a ofrecer crédito, pero más caro. Si antes te lo ofrecían al 2, hoy día te lo ofrecen al 6. Y es lo que hay. Si lo queréis, lo tomáis. Si no lo queréis, vendrá otro, ¿no es cierto?, a pedirlo. Lamentablemente eso es así y nos vamos a empezar a endeudar. Sí, o sea, igual, por ejemplo, aparte que Chile lo que hizo fue gastarse los recursos que tenía en Estados Unidos. Nos gastamos el chanchito. Sí. Nos gastamos el chanchito porque, claro, en su momento Piñera tuvo que, el expresidente de Piñera tuvo que asumir la presión que había y el ministro también. Había una presión política y social porque soltaron al final dinero y tuvo que liquidar acciones en Estados Unidos y Chile del fondo que tenía reservado. Sí, eso por parte del Estado. O sea, y por eso obviamente de lo que estamos hablando vamos a tener que endeudarnos. Pero ¿cuánto será el porcentaje del PIB que Chile puede endeudarse actualmente? No sé. Yo creo que bajo. Además que va con un PIB en baja. Claro, porque no somos los japoneses que No, ya no somos ni siquiera los ¿cómo se llama? Los leoncitos de Sudamérica. Ni los gatos ya somos. No. En su momento que fuimos el ejemplo, ¿no es cierto?, para toda Sudamérica, hoy día no lo somos tanto. Y no porque porque seamos malos, porque nos han jugado en contra ciertas situaciones y ciertas decisiones políticas de uno y otro lado, ¿no es cierto?, que han tirado esta cuestión para atrás. Perú, siendo lo complicado, ¿no es cierto?, que es administrar ese país, hoy día está, ¿no es cierto?, subiendo sus niveles de productividad. Y ustedes saben la cantidad de ¿cómo se llama?, de presos, o sea, de presidentes presos, ¿no es cierto?, que tiene Perú en los últimos 4 o 5 años. O sea, ni comparación con lo que tenemos nosotros acá, que aquí no hay ninguno. Le tuvieron gana a Piñera no sé cuántas veces, ¿no es cierto?, pero nunca le han hecho nada, ¿no es cierto? Pero Perú, con ese problema político que hay, sigue creciendo. Argentina viene de mal en peor. Y eso por un tema también muy ligado a lo que ya no es un, ¿cómo se llama?, un Chilezuela, sino que es una Argentina-Zuela, porque están muy enganchados también con el tema de Cuba y Venezuela. Y en el centro del continente están tratando también de arreglar sus propios conflictos. Uno que este gallo que es una especie de dictador, entre comillas, ¿no es cierto? Y que... ¿Ah? ¿Por qué? No. En Centroamérica, ¿cómo se llama? No, ¿Pero de qué país? espérame que se me... Es el Nicaragua, el que está metiendo a los presos. Es el que metió los... El Salvador. Bukele. Que en definitiva el gallo es una especie de dictador. Pero las políticas que ha tenido, ¿no es cierto?, son políticas totalmente inhumanas, algunas, ¿no es cierto?, pero que le están llevando efecto. Ahora, no va a ser recordado como un padre santo, ¿no es cierto?, pero está repuntando el país, ¿no es cierto?, un poquito hacia arriba. Y le da exactamente lo mismo lo que piensan los demás. Él funciona hacia el interior. Como les dije, ¿no es cierto?, el tema el siguiente problema que se nos abre, ¿no es cierto?, del tema de la elección y el costo de oportunidad. Nosotros ya no vamos a estar, tenemos tan pocos recursos, por decirlo así, que ya no puedo comprar todo lo de A y todo lo de B. Voy a tener que comprar un poquito de A y voy a tener que comprar un poquito de B. Ahora, cuánto de A y cuánto de B va a depender de mi costo de oportunidad. ¿Cuánto me sale a mí? ¿Qué tan caro para mí renunciar a un poco de A para conseguir más B? O al revés,
qué tan caro me sale a mí renunciar a B para conseguir un poquito de A. Y eso se llama costo-oportunidad. ¿Cuánto pierdo, ¿no es cierto?, para conseguir una unidad más del otro producto? En términos también de producción, eso se conoce como costo marginal. Aquí dice lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, pero habla del tema de la elección, que la vida en realidad a nosotros nos obliga a estar eligiendo constantemente. ¿Ya? Nada nos hace, como se llama, fácil la pega. ¿Ya? Y en definitiva, ¿no es cierto?, los gobiernos también tienen que estar eligiendo constantemente. ¿En qué cosas voy a asumir yo como gobierno y en qué cosas le voy a traspasar esa obligatoriedad al consumidor final? Aquí hay 3 ejemplos. Dice, los gobiernos tienen que decidir entre construir más escuelas o renovar más autos para carabineros. Y no es chiste. Y no es chiste. Se dieron cuenta ahora, ¿no es cierto?, cuando asumió el nuevo gobierno, de que el 60% de la flota de los autos de carabineros, ¿no es cierto?, no funcionaba. Y todos preguntaban por qué. Bueno, vean cómo los tratan, pues no hay ninguno que no tenga un piedrazo. Y además que los choferes tampoco eran muy ductos, muy ágiles, ¿no es cierto? ¿Vieron el cambio que le pegaron a los autos de carabineros? De los, ¿cómo se llama?, de los Dodge, de los Charger, ¿no es cierto?, que motorazo, hoy día tienen unos Fiat. O sea, les bajaron el pelo, pero... Y eso ya había pasado también antiguamente, porque es copucha, pero en algún momento a la comisaría de carretera le habían comprado BMW, unos BMW 5000, o sea, 500, un autazo. No había ningún auto que se te arrancara con ello. Pero duraron un año, todos volcados. No tenían choferes, no tenían, o sea, claro, es pasarle, ¿no es cierto?, un autocarrera a una persona que con suerte maneja una bicicleta, entre comillas. Las familias deben elegir entre comprarle a sus hijos juguetes o utilizar sus recursos para una nueva lavadora. Quizás suena un poquito fuerte, pero no es muy lejos la realidad. No sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando se echa a perder un artefacto, ¿no es cierto?, como ese tipo, una lavadora, un refrigerador, en la casa duele. Porque punto 1 es prioritario y quizás la lucas que tú tenías ahí destinada, ¿no es cierto?, vaya a tener que dejar de consumir en otra cosa que era más bonito, eran las vacaciones, era el, no sé, lo que sea, el regalo para la señora o para el marido, ¿no es cierto?, para comprarte una lavadora. Las empresas deben decidir entre gastar más recursos en publicidad o invertir en renovar la maquinaria, ¿no es cierto?, de la fábrica que está obsoleta. Y ese poder de decisión tiene que tomarlo la empresa en el sentido, no sé, pues, ¿cuánto estoy produciendo? ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Estoy a tope o hoy día mi producto no sale? ¿Cómo? Los recursos son los mismos. Las lucas son las mismas, ¿no? Yo no voy a aportar con más lucas para que la empresa gaste más. Tú sácale el mayor rendimiento a esas lucas. Y ese es el dilema que tienen los gerentes. El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, se refiere, como yo les dije, a cuánto estoy dispuesto a renunciar de un bien para poder conseguir una unidad del otro bien. Y en términos de producción, ¿cuánto estoy dispuesto a dejar de ocupar un factor productivo para poder traspasar eso que estoy dejando a consumir otro factor productivo? De manera de maximizar mi utilidad, porque con ambos estoy produciendo bienes. Y ese dilema lo tienen todas las empresas en el día a día. Antiguamente quizás nosotros, cuando había
muy bien atrás, ¿no es cierto?, cuando estaba FENSA, MADENSA, ¿no es cierto?, éramos los reyes de producir, ¿cómo se llama?, lavadora, estufa y cuánta cuestión, ¿no es cierto?, porque era lo único que había. Pero hoy día, con la competencia que hay, ¿no es cierto?, de todas las máquinas que están llegando de afuera, ya FENSA y MADENSA, no sé si existen, no están produciendo a destajo. Están produciendo cantidades limitadas. ¿Por qué? Porque no saco nada con producir si no se va a vender. No puedo producir para un museo. Esta es la curva de posibilidades. Y la curva de posibilidades de producción la debemos entender en que yo voy a ocupar, yo tengo dos factores productivos, el factor productivo Y y el factor productivo X, y que yo los puedo combinar. Y al combinarlos siempre le voy a tratar de sacar el mayor provecho. Al tratar de sacar el mayor provecho, yo voy a crear una curva que es mi frontera de posibilidades. Si yo me muevo a través de esta curva, yo voy a estar siendo eficiente en el uso de los factores. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el máximo de Y para una cantidad determinada de X. Pero en cambio, si yo me vengo y produzco acá, estoy produciendo a esta cantidad con esta cantidad de factor Y y con esta cantidad de factor X, pero tengo todo este espacio todavía para seguir produciendo. Estoy siendo ineficiente. Estoy quizás, ¿no es cierto?, mal utilizando los factores, la maquinaria es muy antigua, estoy gastando de más. Yo, como productor, siempre voy a tener la premisa de tratar de sacarle el rendimiento máximo a los factores. Y pasarme para arriba significa que voy a ocupar más de uno de otro, pero no voy a poder llegar nunca a la combinación. Esto es inalcanzable. Esto es utópico llegar allá. Yo a lo más puedo llegar a esta curva y moverme en esta curva. Quizás voy a dejar de ocupar el factor X. Dejo de ocupar el factor X y voy a ocupar solamente el factor Y. Pero a este nivel. Lo que yo quiero que entiendan, ¿no es cierto?, es que la curva de frontera, o sea, esta curva de frontera de posibilidades de producción siempre tiene como premisa ocupar al máximo los factores productivos. Nunca voy a dejar nada, ¿no es cierto?, para ocupar. O sea, la merma es cero. Y eso así deberíamos producir, con merma cero, ocupando al máximo todos los factores productivos. Esto es la explicación de los tres puntos, ¿no es cierto? El punto A, que era... No tiene letra, qué buena. El punto A es el punto que está por sobre la curva, ¿no es cierto?, encima de la curva, que es eficiente, ¿no es cierto?, que dice, se utilizan todos los factores productivos disponibles. La combinación me da que estoy ocupando al máximo cada uno de los factores disponibles. El punto B es cuando estoy arriba. Quiero llegar allá, pero no hay ninguna combinación posible de mis factores productivos que me permita llegar allá arriba. Y el factor C, cuando estoy por debajo de la curva, es que estoy siendo ineficiente, ¿no es cierto?, porque la tecnología hoy día, ¿no es cierto?, me permite producir más. ¿Ya? ¿Cansada? Un ejemplo. Tengo dos factores productivos. Bien raros los factores productivos. Café y camisas. Produzco dos cosas. O produzco café o produzco camisas. Y yo, como productor, tengo que tomar la decisión de cuánto voy a producir. Si yo produzco solamente café, voy a tener que producir 0 camisas. Dice ahí, ¿no es cierto?, donde la cantidad de café está en miles de sacos y la cantidad de camisas en miles de unidades. O sea, voy a producir 500.000 sacos de café con 0 unidades de camisas. Y eso es posible.
no voy a poder rayar en ningún lado. Estoy en este punto, solamente produciendo café. Y estos son camisas. No voy a producir ninguna camisa. Pero yo puedo empezar a moverme por la curva hacia abajo y empezar a encontrar una combinación que me permita satisfacer los dos mercados, tanto el del café como el de las camisas. Pero si yo renuncio a 1000 sacos de café, yo puedo conseguir con esos recursos que estoy renunciando 1000 unidades de camisa. Por lo tanto, el costo de oportunidad es 1, o sea, 1 por 1. En cambio, si yo sigo avanzando, para aumentar 1000 unidades más de camisa, ya no es un punto de café, ahora son 2 puntos. Me sale más caro. O sea, la producción de camisas es más cara, ¿no es cierto?, que la producción de me consume mucho más café. Y así el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, me empieza a subir. Por cada unidad de camisa que yo quiero aumentar, me sale más caro, ¿no es cierto?, dejar de producir café. Y esa es la decisión que yo debo tomar. ¿Estoy dispuesto a pagar ese costo de oportunidad para llegar a producir la cantidad de camisas que quiero producir? Eso va, ¿y eso cómo lo voy a valorizar, no es cierto? Lo voy a valorizar con la demanda de camisas, con la oferta y con los ingresos que voy a estar obteniendo por transformarme de un productor de café a un productor de camisa. ¿Se entendió un poquito lo que? Qué bueno que se haya entendido. Y si lo graficamos, es eso. Nos vamos a mover por encima, ¿no es cierto?, de la curva de frontera la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué pasa? Porque esta curva de frontera de posibilidades de producción, lo que yo le dije, ¿no es cierto?, que estoy utilizando mis factores productivos al máximo, a mayor rendimiento. Pero si yo genero una mejora tecnológica en cada uno de los dos factores, mi frontera se desplaza. Yo tengo mayor posibilidad de producir por ambos lados, ¿ya? El factor I y el factor X, ¿no es cierto?, ahora son más, tecnológicamente, ¿no es cierto?, son más, ¿cómo decirlo?, son más, técnicamente, ¿no es cierto?, son mejores. Por lo tanto, el rendimiento que le puedo sacar a cada factor es mayor. Entonces, mi curva, ¿no es cierto?, se va a desplazar completa. Y si antes yo me movía acá, ahora me voy a mover acá. O también puede suceder que solo uno de los factores tenga una mejora tecnológica. El caso que vimos era así. No. El café y las camisas, uno da... Tú te seguías moviendo. Lo que pasa es que tú cada vez que te ibas moviendo por acá, ibas dejando de percibir el otro. Pero en ningún caso te salías de la curva. Acá yo estoy diciendo que quizás hoy día con una mejora tecnológica, ¿no es cierto?, las producción de camisas en vez de ser 2000 van a ser 3000. Entonces se me desplaza la curva, ¿no es cierto?, pero solamente respecto de un factor productivo. El pivote se hace en el otro, ¿no es cierto?, que se quede constante. Puede suceder acá, como el pivote puede suceder al otro lado. En el caso de la camisa y el café, si yo le metiera tecnología a la producción de café, podría desplazarme Va a funcionar así, siendo que el café estaba acá. Si yo le metía tecnología al café, ese factor productivo iba a ser más eficiente, por lo tanto yo iba a poder producir más café, ¿no es cierto?, por la misma cantidad de camisas. Tengan siempre presente eso. Los factores productivos siempre se ocupan al máximo, ¿ya? No dejo
factores productivos sin ocupar. Y esto lo hacen y nos vamos. ¿Estamos? Es fácil. ¿Quién lo hace? Se entiende que el costo oportunidad es lo que dejo de fabricar en refrigerador. Lo que tú renuncias de refrigeradores para poder aumentar una unidad de lavadora. ¿Cuántas unidades está renunciando entre el B y el C de refrigeradores? Entre el B y el C. Para producir 5. Sí, pero está renunciando entre 10 y 7 para aumentar una. Por lo tanto es 3 por un lado para aumentar una sola. El costo de oportunidad es por cada movimiento, por cada tramo que yo voy cambiando. Sigue aumentando. Aquí pusiste 2, ¿por qué? Porque yo renuncié a 2 refrigeradores para aumentar una lavadora. Sí. Pero entre y ¿a cuántos refrigeradores estoy renunciando? A 3. A 3 para aumentar una lavadora, o sea, 3.
Y así abajo. Es tramo por tramo, no es acumulado, sino que es tramo por tramo. Ah, ya. Después de 7 a 5 para aumentar 1. 2. Son 3 de nuevo. 3. 2. 2. Es 2, 3, 2, 3. ¿Qué no se hace sobre esa base? ¿Ah? ¿Por qué no se hace sobre esa base? Si lo tomáramos, esta diferencia, ahí lo hacemos sobre esa base. Pero lo que estamos haciendo es medir nuestra corta oportunidad para ir aumentando de a poco, gradualmente, el traspaso de uno a otro factor productivo. Si yo tomo la decisión de irme de acá a acá, mi costo de oportunidad va a ser 12 partido por 5. Pero a mí lo que yo tengo que ir es probando tramo a tramo hasta dónde me consigue, hasta dónde, ¿no es cierto?, me es suficiente poder llegar a pararme y poder producir. Pasando del paso A al B, del B al C. No, claro, la premisa no es o consumir refrigeradores o producir refrigeradores o producir lavadoras, sino es que mezcla. El camino que recorro no es de A a F, sino que de A, B, C. Claro, porque eso me va a dar la mezcla más satisfactoria a mí como productor. Porque eso hay que valorizarlo y todo lo demás. ¿Cómo se da esos puntos en una gráfica? Era esa misma de allá, ¿no es cierto? Tenéis que poner ponlo aquí, 12, ¿no es cierto?, acá arriba, 12, 10, 9, 8, 7. Y por otro lado es de 0 a 12 para arriba y de 0 a 5 para acá. Acá es 12. Sí. Acá sería 5. 5. Y el primer punto es, el punto A, ¿no es cierto?, es 0,5, o sea, ahí. ¿Acá? En la esquina. ¿Aquí? No, en la esquina. A ver. ¿Cuál esquina? O sea, perdón, acá arriba. Ya. Ahí arriba. 12 con... Ahí está el punto A. Ya. ¿Justo ahí? Todo, claro, justo ahí, porque son todos los refrigeradores, nada de lavadora. Ya. El siguiente punto son 12 refrigeradores y una lavadora. Sería como así. 12 Entonces, esta sería el punto A. Ese es el punto A. Después, un poquito más abajo está el 10. Debería estar por aquí, ¿no es cierto? Y ahí debería estar el 1. Y aquí va a estar el punto B. Después va a estar el punto C, el punto D y el punto E. Y eso va a ir bajando de 10, después 7, después 5 y después 2. Y va a ir aumentando de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuándo son? El que se produce en la lavadora sería partido por 1, siempre es partido por 1, que va subiendo por 1. En estos casos es siempre partido por 1, porque va aumentando en 1. Pero hay veces en que no sé, pues Puede ser el factor. no sé, 1500, 1,5 unidades. Tramo por tramo. Eso, cuando tengo que graficarlo y cuando se trata de cifra más grande, ¿cómo se hace eso? ¿Hay fórmula o se hace igual así? No, es lo mismo, o sea, se hace macro, o sea, no, se hacen estimados. No, Ah, nunca no, lo no, haces. no, olvídalo. No. Si al final es lo que cuando lo conversamos la clase pasada, esto es, la ciencia social, ¿no es cierto?, es una mala traducción de la ciencia exacta de la matemática. Trata de interpretar, pero nunca vamos a llegar a la igualdad. Se dijo que no íbamos. ¿Se entendió? Ya, ¿nos vamos? La gráfica.